Muy buenos días, hermanos. En este domingo 9 de agosto queremos la familia Olvera Martínez darles la bienvenida a este culto que tendremos el día de hoy. Y les quiero invitar a que inclinen su rostro para que podamos orar, para que el Señor sea con nosotros. Señor bendito, queremos darte gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por este día que tú nos das. Te queremos pedir que tú seas con nosotros en el transcurso del día, Señor, y que también tú abras nuestros corazones y nuestras mentes para poder aprender más de ti. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, Señor, y por el amor que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén. Al mirar las estrellas me asombro, tu creación cautiva mis ojos, tu gloria
Buenos días, mis amados hermanos. Hoy me tocó a mí leer la palabra de Dios y vamos a leer el libro de los Efesios, capítulo 2, de los versículos 11 al 16. ¿Listos, hermanos? Vamos a empezar la lectura. Dice la palabra de Dios: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos y expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Que tengan un buen día, hermanos. Continuamos con nuestra serie Iglesia, Gracia de Dios, basada en el libro de Efesios, la cual titulamos La Carta Suprema. Hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 16, que hace unos momentos nuestra hermana nos dio lectura. En 1961 ocurre uno de los sucesos más impresionantes en la historia del mundo. La Alemania, a causa de la Guerra Fría, a causa también años previos, décadas previas de la Segunda Guerra Mundial, se divide la nación de Alemania, lo cual provoca que se divida en la Unión Soviética y por otro lado alianza con los Estados Unidos. Pero la Unión Soviética pone un muro, el muro de Berlín. El muro de Berlín. Este muro lo que provocaba era que se dividía las formas políticas, económicas y todo lo que implicaba. Dividieron prácticamente la capital de Alemania. Dividieron la capital de Alemania, el muro de Berlín. 28 años duró este muro. 28 años. En noviembre de 1989, la Alemania decide abrir nuevamente fronteras. Es decir, durante todos estos 28 años en donde estuvo este muro, la gente no se podía comunicar. Hubo personas que pasaron al otro lado, pero les costó muchísimo trabajo. Y entonces 28 años las familias fueron divididas, las familias no se podían ver, la nación estaba dividida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en noviembre de 1989, la Alemania decide abrir territorio, decide abrir las fronteras, decide que pueden las personas viajar unas a otras por medio de después de ese muro. Inmediatamente, cuando sucedió esto, cuando se dijo públicamente, el secretario dijo públicamente que se podía viajar, inmediatamente toda la nación salió al muro a destruirlo, con picos, palas y todo lo que se podía utilizar para destruir ese muro, y que por fin nuevamente se volviera a hacer una sola nación, una sola tierra, un solo pueblo. Un muro que había dividido a una nación se había derrumbado. Un muro que había traído tristeza y perdición se había derrumbado. Un muro que había provocado pleitos y un nacionalismo oscuro se había derrumbado. Un muro que había dividido a cientos de familias se había derrumbado. Un muro que había negado la libertad y la esperanza se había derrumbado, hermanos y hermanas. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 16, va a hablar de otro muro que necesitaba ser reconciliado.
una perspectiva nueva que provenía de Cristo Jesús, iglesia. Y estoy hablando de lo que hemos hablado en la carta a los Efesios, el misterio del Evangelio, es decir, el muro que dividía a los judíos y a los gentiles, Cristo vino a derrumbarlo. Es por eso, iglesia, que esta prédica la titulé Una iglesia reconciliada. Una iglesia reconciliada, porque Jesús vino a reconciliar este muro que había, nuevamente lo repito, entre los judíos y los gentiles. Algo que hemos hablado en toda la carta a los Efesios. Con esta prédica, iglesia, quiero que ustedes y yo aprendamos que es fundamental que nos sintamos parte del proyecto de Jesús como su iglesia. Porque Pablo, a raíz de esta carta que escribe a diferentes iglesias de Asia, lo que quiere es que ellos se sientan y se sepan incluidos, involucrados en la reconciliación del hombre con Dios. Del hombre con Dios. Durante esta prédica vamos a ver, refiriéndonos al texto, Efesios capítulo 2, versículo del 11 al 16, algunos porqués o algunas verdades de por qué somos una iglesia reconciliada. Somos una iglesia reconciliada. La primera verdad o el primer por qué somos una iglesia reconciliada viene en el versículo 11 y 13. Somos una iglesia reconciliada porque nos acercó a Dios. Del versículo 11 al 13. Nos acercó a Dios. Dice versículos 11 al 13, por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados a incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por manos de la carne, es decir, los gentiles que no eran circuncidados y los judíos que sí eran circuncidados, en aquel tiempo estabas sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Jesús el Mesías, vosotros, que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Los versículos 11 y 12, hermanos, es justamente una introducción a esta reconciliación, la cual está explicando Pablo. Son una introducción a esta explicación de lo que quería que todos los creyentes supieran, que ellos habían sido reconciliados, hermanos. Algo muy importante es que los judíos, hermanos, recordemos, hermanos y hermanas, recordemos que ellos, parte de la alianza que tenían con Dios, la circuncisión era una señal de ese pacto con Dios. Era una señal que los distinguía por ser el pueblo de Israel. Esto provocaba una distinción y egoísmo por parte del pueblo de Israel con las demás naciones. Los gentiles no podían participar del pacto. No podían participar del pacto. Y la circuncisión, era una señal de eso. Es por eso que como vimos en la carta a los Filipenses, recordemos que uno de los grupos a los cuales advierte Pablo en los Filipenses es de esos judaizantes, cristianos, pero que cuando veían a los gentiles los querían inducir a practicar aspectos del judaísmo. Una de esas es la circuncisión. Pero quiero decirte algo, hermano y hermana, las implicaciones del pacto de Dios en el Antiguo Testamento no encontraban su sentido pleno y su vitalidad en la circuncisión. Es decir, Dios no había dado esa señal como diciendo, eso es mi pacto, eso es todo lo que ustedes tienen que saber de mí en nuestro pacto. No, simplemente era una señal solamente, hermanos. El pacto de Dios implicaba muchísimas otras cosas que a veces a los judíos se les olvidaba. Por eso, en este versículo dice Pablo, una circuncisión hecha por mano, hecha por hombre. Es decir,
lo que ellos ponían como su pacto y que lo hacían un gran énfasis en la circuncisión, era una obra de hombre, no era una obra de Dios. Las implicaciones del pacto de Dios en el Antiguo Testamento encontraban su sentido en algo mucho más grande, en la salvación, en ser un pueblo escogido, ser un pueblo apartado por Dios. Era ahí donde Dios quería tener verdaderamente un pacto, que los judíos pudieran impactar a otras civilizaciones, a otros pueblos, gracias a su reconciliación con Dios, gracias a esa relación con Dios que tenían. Pero lamentablemente ellos manipularon toda la ley. El hombre manipuló la ley de Dios, hermanos y hermanas. Por eso en este versículo menciona algo muy importante. Dice, ustedes que no conocían de Dios. Es decir, sí es cierto, los gentiles no conocían de Dios. Pero eso no implicaba que Dios tenía un odio hacia los gentiles, o que los gentiles o las personas extranjeras al pueblo judío tuvieran algo en contra de Dios, sino simplemente no conocían de Dios, no conocían del mensaje, no conocían del plan de Dios para el pueblo. Pero Dios, claro que quería tener misericordia y piedad de todas las naciones. Incluso la palabra que se utiliza en ese versículo 11 al 13, cuando dice ustedes no conocían de Dios, es ateo, lo que hoy conocemos como ateos. Pero lo que quiere decir esa palabra es que ese ateísmo, el que se menciona ahí, no era un ateísmo de que rechazaran a Dios, sino simplemente los extranjeros no conocían de Dios, no conocían de Él. Pero Pablo quiere dejar claro que ahora ese conocimiento de Dios es tangible y es presente por medio de Cristo. Ahora Cristo nos acercó a ese conocimiento, nos acercó a esa gracia, nos acercó a ese pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, ya no solo los judíos, aquellos que han reconocido a Cristo, sino también todas aquellas personas de cualquier instancia o de cualquier parte del mundo que creen en Cristo, ahora son su pueblo. Los gentiles entonces, por lo tanto, ahora tenían una esperanza, que si llegaba la muerte, antes pues a lo mejor tenían diferentes creencias acerca de la muerte, a lo mejor algunos creían en la reencarnación o algunas otras civilizaciones creían en diferentes cosas, pero gracias a Cristo ahora la muerte está vencida, y entonces todo creyente tiene vida eterna y tiene esperanza, y esa esperanza está disponible, como lo vuelvo a repetir. Ahora Cristo nos acercó a esa esperanza, hermanos y hermanas. Iglesia, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Que ahora ustedes y yo somos partícipes de esa reconciliación. Hoy ya no se utiliza la palabra gentil entre nosotros, entre la sociedad o aquí mismo en la iglesia, a menos que toquemos un texto. Pero sí, hay mucha gente en la iglesia y fuera de la iglesia que no conoce de Cristo y que no tiene esperanza en esta vida. Y necesitamos compartirles, necesitamos predicarles, necesitamos ser esos creyentes, esas personas que están ahora en un pueblo como creyentes en Cristo, como hijos e hijas de Cristo, discípulos de Cristo, e ir y predicar e impactar al mundo. Como cristianos, ¿cómo vamos a actuar ante este tremendo misterio? El misterio del Evangelio para toda la humanidad. Quiero que tú pienses en una, dos o tres personas que son cercanos a ti, pero que no conocen a Cristo. ¿Quiénes cercanos a ti, hermano y hermana, no conocen a Cristo? ¿Quiénes cercanos a ti y a mí no conocen a Cristo? Yo estoy pensando en algunos amigos míos de cuando estaba en la preparatoria, algunos otros amigos que conocí a través de la música,
Y voy a estar orando por ellos, pero no solamente voy a orar por ellos, voy a comprometerme y quiero que tú hoy te comprometas a que vas a disponer un tiempo en esta semana para marcarles y compartirles del Evangelio. Preguntarles cómo están. En medio de esta situación difícil que estamos viviendo como sociedad, ¿cómo están? Yo te invito a que hagas una anotación en tus apuntes, una hoja, en tu Biblia, y que ores por estas 2 o 3 personas y que me mandes esa foto o esa hoja para yo estar orando por esas personas. Yo quiero instarte a eso. Y de verdad, les pido que me manden una foto de esa persona, del nombre de esa persona, para yo estar orando por ellos, y que ustedes también se comprometan a llamarles, compartirles y preguntarles si conocen a Cristo, preguntarles cómo están y contarles de una nueva esperanza, la cual hoy está disponible para nosotros. Dios se acercó a nosotros. Cristo nos acercó a Dios por medio de ese sacrificio y de ese poder que ahora también ustedes y yo nos podemos acercar confiadamente. La reconciliación como iglesia tiene que ver porque Cristo nos acercó. Dice el versículo 11, que también lo acabamos de leer, que gracias a ese sacrificio se tenía que derramar sangre, hermanos y hermanas. Se tenía que derramar sangre para instar del pacto viejo al nuevo pacto, que es algo que vamos a hablar después. Seremos como Pablo, hermanos. Y quiero decirte algo, y con esto concluyo con esta primera verdad, o este primer por qué somos una iglesia reconciliada. Pablo, en Hechos 21, narra que lo persiguieron y lo encarcelaron porque los judíos vieron que Pablo había metido a un gentil al templo. Se recuerdan que al principio de este punto yo les dije que los judíos no dejaban que los gentiles tuvieran cierta encuentro con Dios, no dejaban que participaran de las actividades religiosas. Pero Pablo metió a un gentil de Éfeso, lo metió a un templo. Esa era la convicción de Pablo, que Pablo, aunque estuviera en contra de aquellas personas, de aquellos judíos religiosos, aunque se metiera en problemas, él experimentaba que ahora no había nada que los pudiera separar, sino ahora Cristo los había acercado. Y era tal convicción de Pablo que él llevó a una persona a un templo. Ustedes y yo estaremos dispuestos incluso a meternos en problemas si es necesario para llevar a personas a Cristo. Claro, de una manera ética, bíblica, cívica y espiritual. Pero ¿será que estemos dispuestos a meternos en problemas para llevar a creyentes, a personas a que conozcan a Cristo? ¿Estaremos dispuestos? Yo espero que sí, hermanos y hermanas, yo espero que sí. La segunda verdad o el segundo porqué de ser una iglesia reconciliada es que Cristo derribó el obstáculo. Cristo derribó el obstáculo. Dice el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Si hay algo que da a notar este versículo 14 es que Él puso paz. Y esto nos dice que no había paz. No había paz entre esta enemistad entre los gentiles y el pueblo judío. Había enemistad, no había paz. Pero ahora Cristo derribó ese obstáculo. Cristo derribó ese obstáculo, hermanos. Hay algo muy importante. Es que esta enemistad que fue construida, que fue dictada años antes por el pueblo judío, por la ley de Moisés, algo muy importante que tenemos que entender y saber de esto, hermanos y hermanas, es que ahora
ahora ustedes y yo hemos sido acercados. Ya no hay enemistad, ya no hay obstáculo, Y antes esa ley que servía para, en cierta manera, ser ese pueblo apartado y no contaminarse, ahora ese pueblo de Dios se abre. Y ya no solamente son los judíos, sino son todos aquellos y aquellas que depositamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Ahora, ustedes y yo, si hemos depositado nuestra esperanza en Cristo Jesús, nuestra fe en Cristo Jesús, entonces pertenecemos a ese pueblo y entonces ya no hay obstáculo. Y previamente, muchos profetas hablaron acerca de que ya no iba a haber obstáculo. Fíjense lo que dice Isaías 57:19. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Isaías 56, perdón. Y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados, etcétera, etcétera. Desde antes, hermano, profetas como Isaías ya hablaban de esta apertura, de este muro derribado, y que cualquier persona que quiera abrazar el pacto de Dios lo podía hacer. Estos versículos nos enseñan que Dios, iglesia, quería tener una relación no solamente con los judíos, sino con toda la humanidad, con el gentil, con el extranjero. Dios quería que ustedes y yo, como mexicanos, llegáramos al conocimiento de Cristo. Al conocimiento de Cristo. De pasajes como este se han gastado cientos litros de tinta, de hojas. Y algo muy importante es que podríamos hablar que estos pasajes que acabo de leer de Isaías hablan de una enseñanza de ir a las misiones, de ir y compartir a todo creyente, de ir a compartir a los lugares, a las zonas donde no se ha predicado de Cristo. Iglesia, ya no hay excusa. No hay que crear nuevas barreras, nuevos muros que nos limiten en pensar quién sí y quién no necesita o debe de conocer a Dios. Ya no. Nuestra mentalidad es de, no, él no creo. No, nuestra mentalidad debe ser a toda persona, a todo aquel que esté alrededor nuestro, aquellos lugares en donde no se les ha predicado del Evangelio, que no tienen el conocimiento de Cristo, hay que ir y compartir y predicar. Como Iglesia Bíblica Bautista, gracias de Dios, hoy hemos sido reconciliados. Ya no más muros ni más obstáculos. Cristo nos reconcilió y nos dio esperanza, hermanos y hermanas. E incluso parte de esta reconciliación con Dios no solamente es hacia con Él, sino también en el parámetro con el hombre. Lo que Pablo quería enseñar es que los judíos y los gentiles no tenían que tener más odio, rencillas y buscar que no conocieran a Dios, porque realmente pareciera que los judíos buscaban que los gentiles no conocieran a Dios. Pero Pablo quiere enseñar a todas aquellas personas que son gentiles, los judíos creyentes en Cristo también son sus hermanos
y son del pueblo de Dios. Toda aquella persona que ha puesto su mirada y su fe en Jesús, pertenecemos al pueblo de Dios. Cristo nos reconcilió con Dios, pero también con el ser humano. Y ahora, por medio de esa reconciliación, somos el pueblo de Dios. La tercera verdad, iglesia, de este pasaje acerca de por qué somos una iglesia reconciliada, es que nos dio una nueva ley, o nos dio la ley de la gracia. Dice el versículo 15, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Dice otra versión, la Biblia de América, él ha anulado en su propia carne la ley con sus preceptos y sus normas. Es decir, la ley, el pacto antiguo, hace rato hablábamos un poco de eso, el pacto antiguo, Dios vino a actualizarlo, Dios vino a cumplirlo en un nuevo pacto. Y ustedes y yo pertenecemos a ese nuevo pacto. Lo que Pablo quería decirle a aquellas iglesias que leían esto, ustedes pertenecen ya no al pacto antiguo, sino al nuevo pacto. Ya no al pacto solamente de los judíos, sino ahora a un pacto universal por medio de la sangre de Cristo. Ya no estamos bajo la ley impuesta en el Sinaí con Moisés, sino ahora estamos bajo la ley de Cristo. Ahora estamos bajo la ley y el pacto de Cristo, la ley de Cristo. Por eso en Mateo 5 se menciona que Jesús sube al monte, el sermón del monte. Todos alguna vez hemos escuchado por lo menos algún pasaje del sermón del monte. Yo te invito a que al final de este servicio vayas a leer el sermón del monte, capítulo del 5 al 7. Y en esos capítulos, en ese sermón del monte, Jesús constantemente dice, se había escuchado, se había dicho, pero yo hoy os digo, mas ahora yo os digo, mas ahora yo enseño. Parte de este nuevo pacto y de esta nueva enseñanza, de esta nueva ley que Cristo viene a enseñar, viene en esos capítulos. Y lo que Cristo quería enseñar es que el pacto antiguo ya era obsoleto. Ahora viene el pacto nuevo por medio de Cristo. Ese nuevo pacto que ustedes y yo experimentamos y vivimos hoy en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Ahora ustedes y yo estamos bajo el nuevo pacto de la gracia, bajo la ley de Cristo. Un pacto que representa la única manera y la más perfecta manera de conocer a Dios, de tener un encuentro con Dios y de tener una relación con Dios. Hoy la forma en cómo el mundo, la sociedad puede tener una relación con Dios y acercarse a Dios es gracias al nuevo pacto, el pacto de Cristo, la gracia, creer en Cristo Jesús, poner nuestra fe depositada en ese sacrificio y en la persona de Jesús de Nazaret, porque ahora Él nos ha dado vida y por medio de Él experimentamos nuestra gracia. El nuevo pacto es la reconciliación con Dios por medio de Cristo, el cual ahora somos llamados para ofrecer sacrificios espirituales, es decir, vidas plenas espirituales. No solamente vidas espirituales cuando vienen al templo, no solo vidas espirituales cuando leemos la Biblia, no solo vidas espirituales cuando decimos frases, oramos o cantamos, sino este nuevo pacto implica que nosotros somos el templo de Dios. Y cuando salimos allá afuera, y cuando salimos a la sociedad, cuando salen a sus trabajos, cuando salimos a la oficina, cuando salimos a la escuela, cuando salimos a tomar un café con nuestros mejores amigos, cuando salimos a festejar, a celebrar, ahora nosotros somos ese templo y ofrecemos sacrificios y predicamos a Cristo con todo lo que somos, con nuestras vidas, hermanos y hermanas. Somos una iglesia reconciliada porque Cristo nos acercó.
Somos una iglesia reconciliada porque Cristo derribó el obstáculo, como ya lo habíamos mencionado. Y somos una iglesia reconciliada porque nos dio una nueva ley. No la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Cristo, la ley de la gracia. La ley de la gracia, hermanos y hermanas, iglesia. La ley de la gracia. Y la cuarta y última verdad que nos enseña este pasaje acerca de por qué somos una iglesia reconciliada es que nos ha unido como una nueva nación o como su iglesia universal. Nos ha unido como una nueva nación espiritual o como su iglesia. Dice el versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Dice el versículo 16. Ahora su pueblo, su nación, es su iglesia. Cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia de Cristo. De la iglesia de Cristo. Cada vez que mencionemos o que ustedes escuchen que yo digo, cuando alguno de los diáconos, los hermanos César, Tony o José hablen del pueblo de Dios, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Ya no más enemistad, ya no más obstáculo, ya no más divisiones. Ahora somos una iglesia unida, una iglesia que representa a Cristo, unificada por Cristo. Una iglesia de diferentes naciones, pero una iglesia. Una iglesia de diferentes lugares, pero una iglesia. Una iglesia con diferentes personalidades, pero una iglesia. Una iglesia con diferentes denominaciones, pero una iglesia. Una iglesia viva y que represente a Jesús, hermanos y hermanas. Ustedes y yo participamos ahora de esta reconciliación, de este increíble misterio de que Cristo nos acercó. Ahora ustedes y yo participamos del mensaje de Cristo, que es universal, y nos gozamos, lo vivimos y lo experimentamos en plenitud de nuestras vidas. Pero quiero decirte algo, hermano y hermana, no estamos exentos de pasar por el mismo bache que pasaron los judíos al creerse solamente una nación santa y escogida para sus propios beneficios, y no compartir, y no predicar, y no enseñarles a otros de ese Dios. No estamos exentos, sino es nuestra tarea como nación santa, como iglesia santa de Cristo, el compartir a cada persona con la cual nos acerquemos, tengamos contacto allá afuera, acercarnos a ellos y compartirles del mensaje poderoso de Cristo. Nosotros ahora, como su iglesia, nuestra tarea es compartir a toda aquella persona, compartir de este mensaje increíble de la reconciliación de Dios con el hombre. Así como el pueblo alemán se pudo reunir después de la caída de este muro, después de la división de esta nación, después de la división y conflictos que tenían, así Cristo nos ha unificado y nos ha unido. Y ahora somos la iglesia y el pueblo de Dios. Y ahora participamos juntos y juntas todas aquellas personas que creen en Cristo, hermanos y hermanas. Cristo nos une. Y se une y nos une para identificarnos como personas que en medio de esta sociedad vivimos de acuerdo a los valores del reino de Dios y los valores de Cristo. Una reconciliación que nos acercó, una reconciliación que derribó el obstáculo, una reconciliación que se rige ya no bajo la ley del Antiguo Testamento, sino bajo la ley de Cristo y la ley de la gracia, y una reconciliación que nos une ahora como la iglesia de Cristo y el pueblo de Dios, la nación de Dios, una nación espiritual.
una nación espiritual, Iglesia Bíblica Bautista. Gracias de Dios. Dios los bendiga. La próxima semana vamos a hablar de la segunda parte a partir del versículo 17 al 20 o 21 me parece, y vamos a hablar de un tema justamente que tiene que ver con la continuación de esta nacionalidad que ahora representa la iglesia, que representa todo aquel creyente. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga. Hermanos, me alegro mucho en saludarles nuevamente. Quiero invitarles a que junto conmigo podamos entonar estas alabanzas. Buenas tardes, queridos amigos y queridos hermanos. Le damos muchísimas gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de poder tener este culto dominical. Le damos gracias también por la libertad que tenemos de poder escuchar su palabra, de poder leer su palabra, de poder recibir alimento espiritual, de poder cantar con libertad. Les voy a pedir que me acompañen el día de hoy para despedir este culto y pues esperando que este culto haya sido de mucha bendición. Recuerden poner en práctica todo lo que hemos aprendido y pues bueno, nos vemos la siguiente semana y también recuerden en compartir el link para que muchas más personas sean bendecidas a través de este culto. Acompáñenme, por favor.
Padre nuestro que estás en el cielo, cuántas gracias te damos porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por las bendiciones, gracias por las pruebas, Padre Celestial, gracias por las victorias que tuvimos esta semana. Te pedimos que esta semana también sea de mucha bendición para nosotros. Te pedimos por la gente que no tiene trabajo, por la gente que está en enfermedad, por la gente que no tiene un techo, Padre Celestial, en donde dormir, que tú seas con ellos, Padre Celestial. Provéeles de lo necesario, provéenos de lo necesario, Padre Celestial. Apártanos de enfermedad, apártanos de padecer cualquier situación peligrosa, Señor Jesús. Bendice a los niños de la iglesia, bendice a los niños del mundo, Padre Celestial. Quítalos del mal, Padre Celestial. Guárdalos en tu secreto, Padre Celestial, en ese secreto para que nadie más los encuentre, Señor Jesús. Te pido también, Padre Celestial, que seas con el pastor Jonathan, con su familia, y que toda la gente que pueda escuchar este culto, Padre Celestial, lo reciba y sea de mucha bendición, Padre Celestial. Te pido todo esto, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos.